Bueno, entonces tenemos aquí el almacén de materia prima o pues el tipo de almacenaje que debemos también contemplar en nuestra logística de distribución, ¿sí? Que tenemos que ver dónde vamos a almacenar la mercancía, qué tipo de mercancía vamos a almacenar. eh, no la puedo dejar al sol, no la puedo dejar al agua porque se deteriora o presenta algunas fallas. Entonces, pues tendré que entrar a ver todos esos factores que alteran de alguna u otra manera el precio de nuestro producto, ¿sí? Gracias a su, a guardar en diferentes sitios, ¿no? No es lo mismo guardar un lingote de oro que, no sé, un kilo de algodón. El kilo de algodón obviamente no puede estar en la intemperie, pero no va a tener la misma seguridad que usted guardando un lingote de oro o almacenando esa materia prima para su posterior trabajo, ¿no? Entonces, hay varios tipos de almacenamiento, ¿sí? Y es tan importante como tener un buen producto, es saber cómo y en dónde almacenarlo de la mejor forma para que conserve sus características y tenga el mayor alcance en la cadena de valor, ¿sí? Si nosotros tenemos el hierro negro o hierro normal y lo dejamos a la intemperie, cuando llueva, él comienza a oxidarse y va a reducir sus características o su fortaleza, ¿sí? Porque la corrosión ya comenzó a entrar en el material y va a ser muy complicado. Entonces, pues, obviamente no podríamos tener un material de ese tipo eh, la, bajo la lluvia o bajo el agua porque pues estaría afectándose directamente su composición estructural y pues ya no podríamos dar o ya no podríamos sostener la misma calidad de material por simplemente eso, porque está almacenado incorrectamente. Entonces, teniendo en cuenta el producto y sus características, podemos determinar el grado de protección ambiental que requiere, ya sea un recinto controlado, cubierto o descubierto. Ustedes por lo menos saben eh, la temperatura a la que debe estar la vacuna del coronavirus, la de Pfizer. Tiene que estar como a menos 38 grados centígrados, porque si no, entonces su efectividad no es la misma y comienza a ser menor la efectividad con respecto al tiempo que dure fuera de esa temperatura, ¿no? Entonces, pues, todo esto son tipos de almacenaje y todo ese tipo de cosas deberíamos nosotros saberlas antes de adquirir los productos, antes de volvernos distribuidores o vendedores de este producto. Regálame un momento, por favor, un momento. Bien, entonces ya tenemos uno de los ejemplos que podemos observar en estos momentos, sí, que es pues la temperatura adecuada para almacenar o distribuir esta vacuna, ¿no? Que son menos 38 grados y que pues si no hubiésemos sabido este pequeño dato, pues no podríamos asegurar la vida útil de esta vacuna. Además, pues una refrigeración a este nivel, pues aumentará el costo de operación o el costo de distribución de este producto.
¿Por qué? Porque además del producto, ahora también se está vendiendo, pues, ahora también, o ellos también venderán las neveras, me imagino yo, o los refrigeradores necesarios para poder almacenar esto. Además, ya no se puede entonces distribuir por medio de camiones y tiene que ser con vehículos mucho más pequeños, con una refrigeración mucho mayor, o inclusive helicóptero. O sea, todos esos tipos de valores se ven afectados directamente con el tipo de producto en el que, en el que nos estemos enfocando o el que nosotros estemos intercambiando, ¿no? Entonces, el almacenamiento cubierto es el que ofrece mayor protección a los elementos y materiales que allí se almacenan, ya que es posible controlar diversas y variables tales como la humedad, la temperatura, la iluminación y muchas otras que influyen directamente a la preservación y vida útil de los productos. A la vida útil de los productos. Los hay de ladrillo, de cemento, lonas especializadas, paneles metálicos e incluso en materiales que ayudan a preservar la temperatura, como las resinas y el icopor. Entonces, pues todo esto definitivamente es muy importante al momento de nosotros contratar o de verificar el punto donde vamos a almacenar nuestra materia prima o nuestro producto final. Por lo menos hace, hace poco conocí el caso de que había una persona que alquiló un galpón para almacenar icopor. Es un icopor que lo utilizan en construcciones. Son unas grandes cubos o cuadrados de este icopor y lo estaba almacenando en este galpón. El galpón no tenía protecciones contra incendios ni con nada de este tipo de cosas. Y lo que pasó fue que se incendió el galpón y se derritió todo el icopor. Además de perder obviamente el dinero del icopor, este señor tuvo que casi que tumbarle el piso, o sea, tumbarle todo el piso y volvérselo a hacer porque quedó una pasta supremamente gruesa de un del licopor derretido que no se quitaba con nada, sino que a punta de martillo y a punta de otros tipos de cosas, de otras herramientas pesadas para poder hacer que esto realmente vuelva a su estado normal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le faltó ahí? Lo que le faltó a la persona es adecuar este recinto especialmente para, adecuar este recinto especialmente para almacenar icopor. Un momento, por favor. Eh, entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tecnificar o adecuar nuestros recintos para almacenar nuestros productos. No miren cuánto perdió ese señor en ese negocio, perdió muchísimo dinero. También tenemos el almacenamiento descubierto, que como su nombre le indica, son aquellos que se encuentran al aire libre y sin ningún control especial, fuera de la seguridad. Pues allí se almacenan productos que por su naturaleza no se ven altamente afectados por las condiciones climáticas o ambientales. Los automóviles, algunos materiales de construcción como la arena o la grava, ¿sí? Por norma general, productos no perecederos. Generalmente estos depósitos se encuentran demarcados con cintas reflectivas y delimitados por cercas, vallas, rejas y lonas, ubicados a la intemperie directamente. En algunos casos suele utilizarse protección adicional directamente en el embalaje de los productos como plásticos, lonas especiales y cualquier elemento de propiedad anticorrosiva. Entonces, por lo menos
No sé si ustedes han visto los parqueaderos de los carros en su momento de importación. Parqueadero, vamos a buscarlo. Vehículos importados. Son muchísimos los vehículos que puedan estar almacenados. Digamos, una de las imágenes es esta. Imagínense X cantidad de carros de todos los colores, de todos los sabores. Y además, ellos les ponen una protección plástica, como una calcomanía plástica. Se la ponen tanto en los laterales del vehículo como en el techo del vehículo. No encontré la porquería, pero bueno. ¿Para qué? Pues para evitar por lo menos que el sol directamente, el sol de Cartagena, el sol de Barranquilla, que es donde se asientan estos lugares o estos parqueaderos de importación, no altere tanto la pintura de estos vehículos, ¿sí? Que si sencillamente va a pasar ahí 3 meses, 4 meses, pues no sea tan, tan grave la situación, ¿no? Otro factor importante a la hora de elegir el tipo de almacenamiento o almacén más adecuado es la clase de material el que se va a almacenar, determinando la naturaleza del producto y su papel en el proceso productivo. Eh, Almacenamiento de materias primas. Entonces, es el almacenamiento primario dentro de la cadena de producción y generalmente está situado lo más cerca posible de la planta de producción o lugar de transformación. Por lo general, estará ubicado directamente en la fábrica o muy cerca de ella, porque pues son los materiales que se necesitan para la producción de un producto final. Entonces, vuelvo y les digo, no es lo mismo almacenar como materia prima el oro que almacenar carbón coquizado, que eso lo dejan a la intemperie y, y no pasa nada, ¿listo? Entonces, en el momento de que sea utilizado el carbón, pues se traerá a través de, de bandas transportadoras, ¿sí? Para poder tener una alimentación de carbón mucho más sólida. Por lo menos la la termotasajero queda yendo, vamos a buscar aquí, me gusta ponerle siempre ejemplos. Esa termotasajero, y mire, por aquí suben las materias primas o el carbón para poder rellenar o hacer arder las calderas, ¿no? Ellos tienen no directamente el carbón en su planta, sino muy cerca de ella. Miren, aquí está termotasajero y por acá tienen una ¿qué? Una planta o un almacén de carbón. O inclusive, ellos también tienen una al frente de ellos, pero no directamente en ellos. O sea que cualquier camión carga, una volqueta carga el volteo y se demorará 15 minutos en llegar, menos de 15 minutos en llegar el material o la materia prima necesaria para poder transformar el agua en electricidad, ¿no? También tenemos el almacenamiento de productos intermedios, ¿sí? Que también llamados semi-elaborados, es donde se guarda aquellos elementos que ya han sufrido un proceso de ensamble o fabricación para que aún, pero que aún se encuentran en una etapa intermedia del mismo, sirviendo como enlace entre distintas fases de la línea de producción. Deben estar situados al interior de la fábrica, ya que manejan tiempos de espera muy cortos para su uso. Deben estar siempre disponibles. En la industria automotor o en la industria automotriz a gran escala, industria automotriz a gran escala, hay una planta de Ford, ¿sí? Hay una planta de Ford que saca como una camioneta Ford
por cada, mire, aquí sí encontré las imágenes donde no las estaba buscando. Eh, una planta de Ford que saca como una camioneta cada como 16 segundos, una vaina así. Entonces ellos manejan líneas de ensamblaje directamente súper largas, donde unen el chasis, ¿sí? Con, con su cubierta, ¿sí? Eso se llama, ellos le dicen el matrimonio, ¿sí? En la línea de ensamblaje. Mira, aquí están las dos diferencias. Mire, el chasis que sostiene el motor y directamente, pues, la carcasa del vehículo, ¿sí? O las latas del vehículo. Entonces, al momento de unirse, esto, o sea, tendríamos aquí dos productos, productos intermedios, ¿sí? Que sería la carrocería y el chasis. El chasis se le hacen unos trabajos además antes de, y la carrocería pues también se le hacen unos trabajos antes de. Entonces, los dos son productos intermedios que se almacenan y juntos pues arman el carro o pueden llegar a armar el carro. Entonces se necesitan en tiempos, en tiempos muy cortos para comenzar a armar el vehículo, ¿no? O sea, lo debería tener yo a la mano siempre para poder seguir con la producción de vehículos adelante, ¿no? Entonces, pues eso es uno de los ejemplos que podríamos utilizar y yo creo que es más fácil de ver. Bien, ahora tenemos también el almacenamiento de productos terminados, ¿sí? Es el más común y el que tiene mayor valor para la compañía, puesto que custodia el producto de su actividad económica. La cantidad de productos almacenados allí es directamente proporcional a los lineamientos, proyecciones de la empresa y de demanda de los mismos por parte de los consumidores, ¿sí? Por lo tanto, debe garantizar una disponibilidad constante y una alta rotación de inventario. Como yo les dije a ustedes, Ford, con Henry Ford, ellos tuvieron un problema al principio de su, de su producción, porque ellos eran la fábrica mucho más rápida en el momento, en los primeros momentos del vehículo. Ellos sí hicieron el carro con mayores ventas en la historia del mundo, que fue el modelo T. Entonces, ¿qué los llevó a ellos a eso? Pues ellos patentaron o hicieron la línea de ensamblaje que conocemos hoy en día, pues obviamente con la tecnología de la época, ¿no? No tenían ni estos carruseles así de esa manera, línea de ensamblaje Ford, Henry Ford. Entonces vemos acá la línea de ensamblaje de los vehículos, que como se trabaja hoy en día, pues se trabajaba con el carro casi que rodando, mira, a través de unos rieles y la gente trabajando a los lados y claro, avanzaban y movían y salían carros y salían carros, pero uno de los problemas de Henry Ford fue que tenía almacenes completamente llenos de, digamos, las gomas de los vehículos o los rines. Entonces, tenía tantos cauchos, ¿sí? Que ya comenzaban a deteriorarse. Digamos, los del fondo del barril, obviamente ellos solo sacaban, o los empleados solamente sacaban los de arribita, los más fáciles de sacar, pero los del fondo, digámoslo así, o los más lejos, a los que no tenían a la mano, se iban deteriorando. Entonces, en el momento de su uso, ya no era viable poner esos cauchos porque ya se habían añejado ahí con el sol, con la humedad, en fin. Entonces, no era viable y Henry Ford perdió muchísimo dinero con este tipo de inconvenientes porque él tuvo varios inconvenientes así, porque él manejaba stocks gigantescos de productos no terminados, ¿sí? Y eso fue una de las cosas que detuvo el crecimiento de Ford en esos momentos, porque pues como era el carro más vendido del mundo, de la historia del mundo, pues
dijo, no, pues ¿cuál es el problema que me pierdan unas llanticas al año, ¿no? Pero sí, definitivamente eso fue uno de los causantes de que Ford no fuese la empresa más grande automovilísticamente hablando en la historia del planeta. Bien, entonces tenemos también almacenamiento de accesorios, ¿sí? En este almacén se depositan todos los elementos que sirven como material auxiliar en el proceso de fabricación del producto principal o los accesorios y demás aditamentos que se puedan llegar a requerir. Entonces tenemos el almacén donde fabricamos, no sé, piezas en el torno o piezas torneadas, pues vamos a necesitar elementos para poder maquinar o poder transformar esa materia prima. ¿Cuál sería la materia prima? La materia prima sería, digamos, un eje de hierro, ¿sí? Y yo quiero transformar ese eje de hierro en arandelas, por así decirlo. Entonces, ¿qué necesito yo para la transformación de ese eje de acero en arandelas? Pues yo necesitaría una broca para poder eh, perforar ese eje y también necesitaría unos elementos para poderlo cortar, ¿sí? Esos elementos se llaman, tienen muchos nombres, buriles, lamas, en fin, todos estos son elementos mecánicos y esto es lo que nos dice de almacenamiento de accesorios. Almacenar todo ese tipo de elementos o herramientas que podamos llegar a utilizar en el momento de elaboración de la materia o el producto final, ¿sí? Tenemos como resultado también de que si nos llegamos a quedar sin insertos o nos quedamos llegar sin estos buriles, pues ¿qué va a pasar? Se va a parar la producción y no necesariamente porque no había ni materia prima o porque la máquina se dañó o porque no, porque directamente se nos acabaron los buriles o se nos acabaron las herramientas o los discos de corte y todo ese tipo de cosas y no podremos procesar mucho más materias que esa o materia prima. Entonces, es muy complicado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y además que el almacenamiento de estos accesorios bueno, por lo menos estoy hablando de este ejemplo claro y conciso, es muy costoso, los elementos son muy costosos. Un buril puede llegar a costar 30.000 pesos, 35.000 pesos, y pues ese es bastante, es elevado, es el costo elevado para el tamaño que representa, ¿no? Entonces, este almacén tiene que estar reforzado con seguridad porque el robo o la pérdida de estos elementos o herramientas, pues sería catastrófico, sería una pérdida gigante para la empresa. Bien, también el almacenamiento de refacciones. Este almacén está destinado para responder la necesidad postventa de la compañía. Es allí donde se almacena todos los repuestos necesarios para el mantenimiento del producto. En fin, lo que nosotros tenemos como la tienda de repuestos de la Toyota, por así decirlo. Ellos tienen un almacén donde venden ese tipo de productos y ese tipo de refacciones y de productos que son necesarios para el uso normal de los vehículos. Entonces, obviamente para ellos, por lo menos el negocio de las el negocio de la venta de vehículos nuevos es el servicio postventa, ¿sí? Un cambio de aceite normalmente para un carro ya viejito cuesta 100.000, 150.000 pesos. Ellos quieren cobrar por un cambio de aceite por un vehículo nuevo o recién entregado. Quiere que cueste 500.000 pesos y 600.000 pesos. Entonces, claro, es muy costoso el servicio postventa y eso es lo que generalmente les genera mucho más ganancia a estas concesionarias de vehículos nuevos. Entonces, obviamente, le apuestan muchísimo a a este producto o a este almacén, porque para ellos directamente es donde más se genera dinero. Bien, tenemos el almacenamiento de archivos, sí, es el dedicado a los planos, registros, bocetos y demás diseños necesarios para la fabricación de los productos, además de guardar todos los documentos de orden legal y contable de la compañía. Todo lo referente a información, los costos de distribución de productos,
también juegan un papel importante a la hora de definir o escoger un tipo de almacenamiento. Por eso hay que tener en cuenta cuál es su papel en la logística de este proceso. Por lo menos las clínicas hace, hace 5, hace 10 años almacenaban todos los historiales de sus pacientes en carpetas físicas, ¿sí? Y todas las carpetas se tenían que guardar durante unos 10 años, 15 años, para que tuviera validez al momento de que por lo menos se murió el paciente, ¿sí? Por X o Y motivo se murió el paciente. Y bueno, ¿qué murió? No, por un mal procedimiento que le hicieron hace 5 años en la clínica Erasmus. Y entonces, sí, ¿qué procedimiento le hicieron? ¿Y de dónde están los papeles? Pues estaban directamente en este archivo. Entonces eran muy importantes y los salvaban de muchos problemas, sí, los libraban de muchos problemas tener toda la documentación guardada al día, pero además también este almacenamiento, pues obviamente el papel es muy susceptible a los desastres naturales o al paso del tiempo, con simplemente con que tuvieran una, un solo gorgojito por ahí dando vuelticas, pues sencillamente podía hacer desastres directamente con todos esos papeles, volviéndolos comida, volviéndolos chicuca e ilegibles e inválidos. Entonces, ese almacenamiento, entonces, digamos, tendría que tener, no sé, una cierta periodicidad de, de fumigado, ¿sí? O de verificación de que todo esté bien, de que, que la humedad sea la correcta en estos casos. Pero pues ahora, pues estos de almacenamiento de archivos, pues ha cambiado y se ha transformado a un almacenamiento de archivos más digital, donde ahora tenemos casi toda la contabilidad de las empresas, todos los registros a través tanto como de una nube, ¿sí? Un servicio online, como también de por medio de memorias físicas como lo son memoria USB, eh, discos duros, todo ese tipo de cosas, y que cuando la DIAN llegue o cuando la DIAN viene a verificar nuestros estados contables de las empresas, directamente va hacia esas USBs para verificar los datos que sean correctos y sean acordes a lo que realmente propusimos, ¿sí? No, propusimos no, a lo que realmente le dijimos a la DIAN que estábamos creando, ¿no? Si no, pues entonces aténgase a las consecuencias, aténgase a las, a las grandes multas y los grandes problemas que le puede acarrear esto, decirle mentiras a la DIAN, ¿no? Y para eso están estos almacenamiento de archivos. Almacenamiento de planta o casa matriz. Es el que se encuentra más cerca de la planta de producción. Sus objetivos son reducir costos de transporte y manipulación, ser el poseedor del stock principal y distribuidor de los almacenes regionales. Pues esto además de obviamente reducir costos, si lo tengo yo al lado de mi almacén, pues no tengo que pagarle a nadie o pues no tengo que contratar a un agente externo para que me entregue el material, sino está ahí y lo tomo cuando lo necesito y tomo cuanto necesito. Imagínense un paro de camioneros y que mi producto o mi materia prima venga en ese paro de camioneros porque yo tengo el almacenamiento en Barranquilla y produzco aquí en Cúcuta, porque como es un producto de importación, pues entonces importo directamente llega a Barranquilla y después llegará a Cúcuta, ¿no? Entonces un paro de camioneros o no tanto un paro de camioneros, pero sí, digamos, un fenómeno de la niña como estamos teniendo ahorita, derrumbes, trancones, todo ese tipo de cosas, pues van a afectar el funcionamiento de nuestra empresa. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tener en cuenta en el momento de que queramos planear la fabricación de algo.
de dónde vamos a sacar la materia prima, la vamos a guardar, qué condiciones tenemos para guardarla, en fin. El almacenamiento regional está dispuesto por zonas en lugares estratégicos para lograr la distribución del producto en menos de un día. En promedio, el almacén debe tener la capacidad técnica para recibir mercancía, desde las plantas de producción en camiones grandes, de gran tonelaje, y eventualmente distribuir a los almacenes más pequeños de venta directa o minorista. Ese es el caso, el gran caso de la Asociación General de Cafeteros, donde digamos el agricultor colombiano, el cafetero colombiano, recoge su café, ¿sí? Y va y se lo entrega a estos centros de acopio. Digamos, Norte de Santander tendrá uno, o ni tanto, no sé, Cúcuta tendrá uno, Salazar tendrá otro, Chinacota tendrá otro acopio, y directamente comienzan y reúnen todo su acopio eh, por ciudades y entregan lo entregan en un acopio mucho más grande, un acopio regional. Ok. Tenemos también el almacenamiento en plataforma. Básicamente puede cumplir con funciones de almacenamiento regional, pero es más pequeño y su principal enfoque es aumentar el nivel de servicio al cliente, disminuyendo el stock, el nivel de mecanización, las técnicas de manipulación, el equipo juegan un papel crucial en el uso que se puede hacer de uno u otro almacén, puesto que no todas las mercancías se pueden ni se deben almacenar con ciertas herramientas o equipos mecánicos. Bien, tenemos el almacenamiento en bloque. Para ese tipo de almacenamiento debe tenerse en cuenta la resistencia de la mercancía a apilar, ya que se forman columnas por referencia. Debe aplicarse un coeficiente de 1,5 con relación a la resistencia de la base para garantizar la estabilidad de la columna. Por lo menos ustedes saben por qué las gaseosas o las latas de gaseosas son cilíndricas. Físicamente, el elemento cilíndrico tiene mucho más resistencia a a la presión que se hace de esta manera. Si aquí tenemos una lata, yo oprimo esta lata de esta manera y es mucho más difícil que si yo la oprimo, mucho muy difícil aplastarla que si yo la oprimo por este ladito. ¿Sí? Este lado las paredes son mucho más delgaditas, pero o sea, son mucho más delgaditas, pero soportan el peso de la lata. ¿Sí? Entonces, las latas son redondas o son circulares o son cilíndricas por eso mismo, porque físicamente ellas pueden soportar mucho más fuerza así, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos apilar cuantas latas queramos encima una de otra, ¿sí? Bandejas, digamos, bandejas de cerveza o bandejas de gaseosa en lata, se almacenan de esta manera y se transportan de esta manera, ¿no? Lata sobre lata y no hay ningún problema. Además, ustedes se imaginan un rectángulo de lata, ¿sí? Una lata rectangular, entonces sería mucho más fácil que se aplastara por el peso de las otras latas. ¿Qué otra cosa les quería decir? Este almacenamiento en bloque. No, no era más, era como quería aportarle este dato curioso de por qué las latas son redondas. Se recomienda para productos que manejen pocas referencias, pero muchas cantidades, por ejemplo, cubetas de leche, detergentes, ladrillos o bloques de construcción, entre otros. Los ladrillos, ¿cómo los almacenan? Uno sobre otro, ¿sí? O los bloques de construcción los almacenan uno sobre otro, ¿sí? Y no hay ningún problema. Esa es la forma correcta de almacenar un ladrillo y además podríamos almacenarlos en bloque, ¿sí? Construir un cubo, por así decirlo, de ladrillos sobre una estiba, que ¿cuál es la estiba? La estiba es los listones esos de madera donde el montacargas puede meter las uñas
y puede alzar estas estivas de madera para poder ser transportado mucho más fácil. Estas son las estivas, ¿sí? Ahorita estas estivas son, pues no son contaminantes porque son hechas de madera, pero el problema es que la madera, pues ¿de dónde la sacarán? La sacan de los bosques y eso, pues entonces ahorita estaban haciendo estivas de plástico reciclado y se ven más o menos de esta manera. Tienen el mismo uso, ¿sí? Inclusive yo creo que hasta aguantan mucho más. Aguantan, mire, 500 kilos, o sea, o 0,5 toneladas, y es reciclado, con un material reciclado. Entonces, estaríamos contribuyendo al medio ambiente también con nuestro aporte a la carga de estos elementos. Bien, tenemos el almacenamiento convencional, que son aquellos en los que se encuentran con carretillas elevadoras de mástil retráctil, o sea, son los, los carritos que suben y bajan las mercancías. Ay, juepucha, mástil retráctil. Ese tipo de vehículos que nos ayudan, los montacargas, que nos ayudan directamente a la, a acomodar los estantes, la estantería, o a subir o a bajar productos, ¿sí? Nunca se supera una altura de 8 metros en su punto más alto. El último de los factores decisivos para elegir el almacenaje más adecuado para su compañía tiene que ver con el régimen jurídico del lugar como tal, ya que depende de la elección que se haga, se derivan gastos mayores o la extinción de ellos. Obviamente hay que fijarnos con las leyes de cada país, ¿sí? Digamos, en Colombia hay unas ciertas leyes que, digamos, los productos más pesados tienen que ir en la parte más baja de los estantes, ¿sí? Los productos más livianos tienen que ir en la parte de arriba para que no ocurran accidentes con, con estas materias primas o con estos productos que se le pueda caer a usted encima y lo pueda herir de gravedad, ¿no? También hay accidentes con estos montacargas que son supremamente graves. Miren, por lo menos esto dura un minutico nomás. Miren las cargas, o sea, son bebidas probablemente y tienen diferentes tipos. Miren, esto es todos son con estiva y estos son unas tijeritas que se utilizan manualmente. Ahí vienen montacargas a hacer la carga y almacenar o a poner orden en el almacén. ¿Qué está haciendo? Miren, por ahí no pasa, señor, por ahí no pasa. Miren este desastre tan increíble, mire, y sigue cayendo como dominós, y sigue cayendo, y sigue cayendo. O sea, obviamente estas grandes empresas tienen todos sus productos asegurados, pero más sin embargo, miren, no se ve que salga el señor del montacargas. O sea, probablemente haya pasado a mejor vida, pero pues imagínense esa pérdida de llegar usted y llegar a encontrar su almacén de esa manera, todo en el piso. Bien. Tenemos el caso de almacén propio, ¿sí? Que es el más tradicional de todos. Ha venido decayendo frente a otras opciones más rentables en cuanto a explotación del inmueble, puesto que implica hacer parte del negocio del complejo físico y el terreno, asumiendo gastos que no necesariamente están relacionados con la actividad económica de la compañía. Pues para las compañías no es tan rentable coger y comprar un lote, construir
una, una bodega para almacenar su mercancía, sino ellos hacen este método, el método de alquilado o de renting o de leasing. No, leasing es diferente, de alquilado, ¿sí? Entonces, directamente buscan alquilar las bodegas, ¿sí? O alquilar ese tipo de lotes durante X cantidad de tiempo, hacen contratos durante 5 años, entonces pueden llegar a negociar y les puede salir mucho más barato. Entonces, llega y le dicen a la persona, llega y le dicen, bueno, esto, señor, usted tiene una bodega muy, muy interesante y me sirve para almacenar mi producto. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo la quiero, yo se la quiero arrendar durante 5 años. Entonces, ¿qué podemos negociar? El precio anual y yo le voy pagando anualmente ese precio. No, pues yo estoy pidiendo 1 millón de pesos mensuales, lo que anualmente serían 12 millones de pesos. Y dice, y estas empresas pues, son grandes superficies que pueden o tienen la capacidad de poder negociar grandes volúmenes de dinero. Entonces dice, no, pues yo le doy 10 millones de mensuales y tome, le pago 3 años por adelantado. Pues claro, uno de ver todo este dinero, dice uno, pues de una vez. ¿Qué están haciendo? Pues imagine, cada mes se están ahorrando un dinero, ¿sí? Y ya tuvieron pago todo eso y les está saliendo mucho más barato el arriendo y en una bodega donde realmente el propietario responde por todo lo que llegue a pasar en esa bodega y ellos pues se lavan las manos de alguna u otra manera. Bien. Y tenemos por último el almacén en leasing. Ah, bueno, en este almacén alquilado y renting hay un negocio que en Estados Unidos es muy popular. Aquí en Colombia no se popularizó tanto, mas sin embargo era de lockers, arriendo o almacenes, estanterías archivadores, no, aquí no es. No, 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 no. Bueno, eran como sitios donde yo podría ir a guardar mis productos o no, ni tanto los productos, sino las cosas de mi hogar. Digamos, no, pues voy a vender mi casa o me voy de viaje durante tanto tiempo y no tengo dónde guardar los muebles de mi casa. Yo iba y alquilaba una habitacioncita pequeña, ¿sí? De almacenaje y guardaba mis productos, le echaba candado y yo le pagaba mensualmente a esta red de lockers o de espacios, ¿sí? Para que me guardaran o que me cuidaran mis objetos mientras yo hacía lo que tenía que hacer. E inclusive en Estados Unidos, por un canal de Estados Unidos, hay hay un programa que se llama ¿Quién da más? Ese programa se trata de esos tipos de lockers. Ellos venden y subastan los lockers de que la gente ya haya perdido. O sea, ellos ponen y firmamos un contrato. Bueno, señor, si usted supera 5 millones de pesos en adeudamiento de ese locker o de ese almacén, pues todo su contenido será mío. Entonces la gente dice, listo, hágale, va para esa. Y entonces firman y por X o Y motivo no tienen dinero para pagar o se les olvida, muchas personas se les olvida que tienen allá esa vaina y siguen corriendo y al momento de darse cuenta pues ya perdieron su locker, ya no tienen tiempo de reclamar nada. Entonces, esta gente subastaba los, las cosas que habían dentro de estos lockers o de estos casilleros y de esa manera pues retornaban el dinero que ellos tenían a que pues retornaban, ¿no? De alguna u otra manera como que amortiguaban la cantidad de plata que estuvieron dejando de ganar con el arriendo que nunca llegó, sí, lo amortiguan con los productos o con los servicios que hay ahí adentro. Bien, este es un almacén de leasing. Sí, el leasing es otra clase de arrendamiento en el que se alquila el inmueble para terminar comprándolo al final del contrato por un valor que se estipula por ambas partes al momento de firmarlo. ¿Qué quiere decir esto?
Entonces esto tiene una opción de compra o no. Entonces yo, Carlos Eduardo Pérez, voy a alquilar una cancha de fútbol, un lote, ¿sí? Y yo quiero montar una cancha de fútbol ahí. Entonces yo le digo, miren, vamos a hacer esto, vamos, le voy a arrendar su lote durante unos 5 años, pero es con licencia. ¿Qué es licen? Pues directamente yo tengo la opción de compra, el vendedor, o sea, al dueño del lote, yo tengo la opción de compra después de esos 5 años, decirle, se lo compro, hermanito. Yo le vengo pagando a usted 5 años de arriendo, he sido muy cumplido, pues deme un cariñito, rebájemelo de precio, o por lo menos manténgame el precio que hace 5 años acordamos. Sí, eso, todo ese precio se hace, eh, o sea, se sabe en el momento de firmar el contrato por primera vez. Sí, entonces, desde la primera vez uno sabe cuánto le cuesta esa máquina, cuánto le cuesta ese lote, sí, y sabe que al final de estos 5 años, o usted hace efectiva la opción de compra, o sea, usted siente que ese lote realmente vale la pena, si se valorizó como usted esperaba, si cumple su función, pues usted compra su lote y se le mantiene el precio que se le dijo desde el principio del contrato. Bueno, muchachos, esto es un breve, una breve clase sobre, sobre tipos de almacenamiento y almacenamiento que hace parte también de todo de todo este tema de logística y distribución. Sí, pendientes porque dentro de 8 días es el parcial. Espero que todos me hayan subido las notas de este corte. Todos tengan pendiente de eso. Si no, pues háganlo ya. Les voy a dejar un comentario para que comenten en el foro algo muy sencillo, como el tipo de almacenamiento que podamos usar para X producto, no sé. Y pues nada, chicos, nos vemos dentro de 8 días en el parcial. Este video de la misma manera lo voy a subir, también las diapositivas las subo para que puedan verla en cualquier momento del día. ¿Listos? Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Chao. Listo, profe, chao, que esté bien. Buenas Igualmente, noches. bueno, igualmente, chao.